lo que Dios tiene para hablar a nuestro corazón en esta tarde. Queremos ir juntos al Salmo 103. La semana pasada estuvimos meditando en la primera parte de este Salmo y el tema que compartimos la semana pasada, que iniciamos, fue: ¿habrán razones para alabar y bendecir el nombre del Señor? Y ciertamente nos dimos a la tarea de leer los primeros versículos del Salmo 103, que nos llevaron a sacar y a plantearnos tres conceptos trascendentales que encontramos en los 7 primeros versículos del capítulo 103. Y hago un recuento rápido de lo que mencionamos la semana pasada. Primera razón por la que dijimos que debemos de alabar y bendecir a Dios en todo tiempo y momento es por sus beneficios. Y lo leímos en el versículo 1 y 2 que dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Señor, vemos cosas positivas acontecer y suceder en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que aún en medio de los tiempos difíciles y que aún en medio de los tiempos de dificultad, nuestro corazón tiene que estar lleno de alabanza a Dios. Por eso el apóstol Pablo instaba a la iglesia de Filipos que cualquiera que fuese su condición, fuese que estuviese experimentando prosperidad o escasez, él tenía una expresión de alabanza a Dios y una expresión de reconocimiento de que Dios iba a suplir cualquiera de sus necesidades. Amén. Todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Ya sea en tiempos buenos o en tiempos malos, en tiempos de escasez como en tiempos de abundancia. Alabamos al Señor no solamente por los beneficios que obtenemos o las cosas positivas que suceden en nuestra vida, sino que también alabamos al Señor aún en medio de aquellos tiempos que no son tan buenos. Pero una primera razón que mencionábamos la semana pasada es que tenemos que reconocer los beneficios de Dios en nuestras vidas y tenemos que alabar a Dios por eso permanentemente. Nosotros los seres humanos, mencionamos la semana pasada, tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas que Dios hace. Tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas que Dios lleva a cabo. Tenemos la tendencia a perder de vista las obras que el Señor realiza en medio de nuestras vidas. Y por eso es que el salmista nos insta permanentemente a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Y nuestro corazón tiene que estar cargado de una permanente expresión de alabanza a Dios. Mencionábamos también en el sermón anterior que ese énfasis permanente en la Biblia, alma mía bendice al Señor, alma mía bendice al Señor, era parte de un patrón que pone un énfasis en la necesidad de estar permanentemente recordándonos y teniendo presente que Dios tiene que ser honrado y reconocido en todo tiempo. Y nuestro corazón, nuestro ser interno, lo tenemos que estar exhortando permanentemente a estar dándole honor y reconocimiento a Dios. Ese fue una primera razón por la cual necesitamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Mencionábamos también que una segunda razón para bendecir y adorar el nombre del Señor es porque Dios es el Dios que nos redime, el Dios de redención. Y usted y yo nos podemos preguntar, ¿y de qué forma el Salmo 103 nos expresa o nos dice que Dios es un Dios que redime? Desde el verso 3 al 5 hay 4 cosas allí que son una expresión, 4 detalles significativos desde el verso 3 al 5 que ponen de manifiesto el rescate, la acción, la redención de Dios. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Cuando hablamos de la acción de Dios de perdonar, estamos hablando de que Dios es ese Dios maravilloso que a pesar de nuestras maldades extiende su gracia
y extiende su perdón sobre nosotros, sobre aquellos que somos pecadores. Entonces, una expresión de la redención de Dios es, Él nos perdona. Pero el versículo 3 dice que también Él nos sana. Y hablábamos de que la sanidad de Dios es una acción integral en la vida del hombre. La sanidad no es solamente un asunto que se limita al tema de la salud física. Es un asunto que tiene que ver con una salud integral, la salud espiritual, la salud emocional, esa salud interna de nuestro ser como individuos. Hay hombres y mujeres que muchas veces sus corazones están cargados de aflicción, de inquietud, de incertidumbre, de duda. Dios es el Dios capaz de venir y tomar esas cosas y liberarnos de ellas. Él nos sana. Esa es una expresión de su redención. Sigue diciendo el verso 4, el que rescata del hoyo nuestra vida. Y cuando el Salmo está hablando de rescatar del hoyo, es que Él nos saca de esas situaciones de desesperación. En esos momentos donde no sabemos qué hacer, en esos momentos que no sabemos hacia dónde ir, en esos momentos que no sabemos qué camino tomar, Él viene y nos saca de esa senda de oscuridad y nos lleva a la luz. Esa es la acción redentiva de Dios. Y hay un cuarto elemento que se menciona en el verso 4, que dice, el que corona de favores y de misericordias. Verso 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como águila. Él nos sacia de bien. Él extiende su bien, su bondad y su gracia sobre nosotros. Y el bien de Dios produce en nosotros transformación y cambio. ¿Y en qué manera produce transformación y cambio? Dice que nos rejuvenece. Y por eso es que cuando se usa esa expresión, se está dando la idea de aquella persona que está agotada, que ya no puede avanzar, que siente que ya no puede caminar, que ya no tiene fuerzas para seguir adelante, pero el Dios de los cielos viene y nos rejuvenece y nos da nuevo vigor para seguir adelante. Eso es parte de las acciones redentivas de Dios. Entonces, si hay que alabar a Dios por algo, es por su redención, según lo que dice el verso 3 al 5, porque Él nos perdona, porque Él nos sana, porque Él nos sacia, porque Él nos rescata. Todas esas expresiones son expresiones que tienen que ver con la acción redentora de Dios. Cuando hablamos del Dios de redención, estamos hablando de un Dios que interviene en medio de las circunstancias del hombre. Mencionábamos la semana pasada de que Dios intervino en medio de las circunstancias de Israel en esclavitud en Egipto y los liberó de la esclavitud. Allí vemos su acción liberadora, su acción de redención, su acción salvífica. Usted y yo tenemos que alabar a Dios. Nosotros también fuimos rescatados de la esclavitud. Usted y yo también fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6 dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Vivíamos sometidos a la maldad. Pero por eso ahora que Dios nos ha rescatado de esa condición, Él quiere que nosotros sirvamos con nuestros miembros y con nuestra vida, sirvamos a Dios con todo nuestro ser y presentemos nuestros miembros para adorar al Señor. Entonces, ¿hay razones para alabar y bendecir el nombre de Dios? Claro que sí. Usted era esclavo. Usted vivía en esclavitud, mas Dios ha traído esperanza y ha traído vida a usted y a mí. Y por eso nosotros debemos de tener una permanente expresión de alabanza y de exaltación al nombre de nuestro Dios. Ese fue el segundo aspecto que tocamos la semana pasada. Debemos alabar a Dios y bendecirle porque Él nos ha redimido. Tercer aspecto que mencionamos, debemos darle honor y reconocimiento a Dios porque
porque Dios es un Dios que actúa y por las acciones que Él ha tenido y las intervenciones que Él tiene en medio de nuestras vidas. Versos 6 y 7 del Salmo 103. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Por un lado, dice la Biblia que Jehová, que el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Cuando la Biblia menciona eso, es que Dios interviene a favor de aquellos que están en circunstancias especiales, padecen violencia, sufren por causa de las circunstancias de la vida, por la opresión de otros. Y en la Biblia encontramos permanentemente al Dios del que hizo los cielos y la tierra, diciendo que Él interviene a favor del menesteroso, a favor de la viuda, a favor de aquel que no tiene, a favor de aquel que pasa por circunstancias difíciles. Allí es donde nos damos cuenta que el Dios que nosotros tenemos no es un Dios que está sentado allá en los cielos, cruzado de brazos y mirando su creación, indiferente de lo que sucede en medio de este mundo. Él es un Dios que actúa en medio de la creación. Él es el Dios inmanente, pero también el Dios trascendente. ¿Qué significa eso? Él es el Dios que está en los cielos, diferente a su creación, pero Él es el Dios que se relaciona con su creación, que opera, que actúa, que se mueve en medio de la creación, que se manifiesta en medio de ella. ¿Cómo? Haciéndole justicia, interviniendo a favor de aquellos que sufren o padecen violencia. Dice la Biblia que también Él lo hace y se manifiesta en medio de nosotros, los seres humanos, notificando sus caminos. Él le notificó sus caminos a Moisés. Le dijo a Moisés qué era lo que tenía que hacer. Se le reveló a Moisés y le dijo qué era lo que tenía que hacer en Egipto. Le entregó a Moisés la ley para que esa ley fuese dada al pueblo de Israel. Dios se reveló a Moisés. Esa es una forma en que vemos las acciones de Dios en medio de la humanidad. Dios actúa e interviene en medio de las circunstancias del ser humano. Dios no es ajeno a lo que sucede en este mundo. Hay personas que tienen la idea de que Dios es un Dios que simplemente creó todas las cosas y tomó la decisión de alejarse y vivir lejos de nosotros. Eso se llama deísmo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el Dios que hizo los cielos y la tierra también es el Dios que opera en medio de la creación y en medio del mundo. Por eso nosotros alabamos a Dios y bendecimos su nombre, porque nuestro Dios es un Dios que está activo en medio de la creación. En medio de este mundo, Dios no está lejos de nosotros, distante de nosotros y sin interesarse de lo que sucede en nuestro mundo. Esos tres aspectos los mencionábamos la semana pasada. Esta semana quiero mencionarles dos adicionales y quiero cerrar con una reflexión final para meditar en algunos aspectos de este hermoso Salmo 103. Cuarta razón por la cual debemos de alabar y de bendecir el nombre del Señor. Versículo 8 hasta el versículo 10 del Salmo 103 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, dice la palabra del Señor. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando leemos esta sección del verso 8 al 10, debemos de darnos cuenta que Dios es un Dios que tiene que ser alabado por sus misericordias. Y el concepto misericordia en la Biblia es un concepto que tiene que ver con lo que Dios hace. Cuando decimos que Dios es misericordioso, es que Dios
no nos castiga como nosotros nos lo merecemos. Inclusive cuando usted y yo vemos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros decimos, Señor, yo te alabo, porque yo lo que merecía era castigo por mis maldades y por mis pecados. El hecho de que Cristo fuese a la cruz a morir por mí, a entregar su vida por mi pecador, es una muestra de la misericordia de Dios. Es una muestra de la bondad del Señor. Pero ¿sabe algo? La misericordia de Dios se manifiesta hacia nosotros los creyentes que hemos experimentado la gracia salvadora del Señor, en que Él nos ha rescatado de nuestra condición. Estábamos en tinieblas, mas ahora vivimos en la luz. Pero la Biblia llega y dice que Dios inclusive no solamente extiende su misericordia hacia usted y hacia mí y experimentamos su gracia salvadora, sino que también Dios extiende su misericordia sobre la humanidad. Extiende su misericordia sobre un mundo caído y pecador. Por eso es que hablamos de que Dios extiende sobre el ser humano en general su gracia común. Hay una gracia común que Dios extiende sobre todos los hombres, porque el sol no sale solamente sobre nosotros los justos, ¿verdad que no? El sol sale sobre todos. Esa es la gracia común de Dios. Dios no solamente suple y da a aquellos que le conocemos, Dios también suple y da a aquel que no le conoce. Y ahí hay una expresión de la gracia común de Dios hacia todo ser humano. Dios hace caer lluvia sobre justos y sobre injustos. Dios hace salir el sol sobre pecadores y sobre salvos, sobre gente redimida. Ahí vemos la gracia común de Dios. Entonces la misericordia de Dios es algo que la Biblia constantemente pasa recordándonos. Por eso en la Escritura usted va a encontrar esta expresión de que Dios es un Dios misericordioso y clemente, constantemente manifestado en la palabra. Y es una forma de recordarnos y de que tengamos presente que la misericordia del Señor está allí. Y mire, esta sección que leímos pone de manifiesto que esa misericordia del Señor se describe y se pone en evidencia y se nos da una analogía, digámoslo así, interesante que está en el versículo 11 y en el versículo 12. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Si yo le preguntara, ¿cuánta distancia hay de la tierra a los cielos? ¿Cuánta altura? ¿Se ha tomado usted la tarea de tratar de medir cuánta altura hay desde la tierra, desde la superficie de la tierra hasta los cielos? Bueno, probablemente usted y yo no podríamos tener una cifra exacta para decir, esta es la distancia en kilómetros o en metraje. Pero le voy a decir, esa es una expresión que nos comunica y nos recuerda la enormidad de la misericordia de Dios. Si usted dice, bueno, es que es incalculable, es una distancia inmensa la que hay desde la superficie de la tierra hasta los cielos, pues así también es la misericordia de Dios. Mire lo que dice el versículo 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hablando de las rebeliones y de los pecados del hombre, llega y dice el verso 12, cuánto está lejos el oriente del occidente. Mire, usted puede pararse en occidente y llegar y decir, hacia aquel lado está oriente. Y usted camina hasta llegar a oriente, y cuando usted llega a oriente y se para en oriente, usted ya está en occidente, porque usted mira hacia allá y oriente sigue estando allá. Cuando la Biblia hace esa analogía y esa comparación, lo que está tratando de decir es que la bondad de Dios es tan grande,
La bondad de Dios es tan inmensa que nosotros no la podemos medir. Nosotros no la podemos explicar. Es difícil de expresarla en términos humanos. La máxima expresión de la bondad de Dios, como vamos a ver ahora, la encontramos en la obra de Cristo en la cruz. Una obra donde encontramos al justo muriendo por los injustos, al santo muriendo por gente pecadora. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos en el Salmo 103, desde el verso 8 hasta el 12, hablar de la misericordia de Dios, la cual es enorme, nosotros necesitamos estar permanentemente reconociendo que la misericordia de Dios se ha extendido y se extiende sobre la creación, se extiende sobre la humanidad y se ha extendido sobre nosotros sobremanera. Una misericordia enorme. Usted y yo no merecíamos nada. Lo que merecíamos era castigo. Experimentar las consecuencias por nuestra maldad y por nuestros pecados. Mas Dios extendió su misericordia sobre usted y sobre mí. Cuando pensamos en esto, inmediatamente la pregunta que surge es: ¿será Dios merecedor de que le exaltemos, que le alabemos y que bendigamos su nombre? Por eso, claro que sí. Y es por eso que el salmista nos plantea y nos recuerda que las misericordias, el hecho de que Dios es clemente y misericordioso y se plasma como atributos, características propias del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y usted y yo tenemos que reconocer que ese Dios misericordioso está permanentemente extendiendo esa misericordia sobre nosotros. Cuando pensamos en la maldad del hombre, cuando pensamos en la pecaminosidad del hombre, cuando vemos la maldad de la humanidad, cuando vemos la degradación que cada día se consuma o se hace cada vez más grande, uno llega y dice: ¿cuán grande es tu misericordia, Dios? Porque perfectamente tú podías haber intervenido en medio de todas estas circunstancias y simplemente quitar todo. Tomar una acción directa y contundente sobre el pecado de la humanidad. Pero en lugar de eso, Dios establece un plan redentor y de amor que se cumple en Cristo Jesús para traer esperanza a una humanidad pecadora. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Por eso la misericordia del Señor es enorme y tenemos que tenerla presente en nuestras vidas y en nosotros tener una expresión permanente de alabanza y de reconocimiento al Señor en todo momento y en todo tiempo. La misericordia del Señor es grande, es enorme. Sigue diciendo el Salmo 113 en el verso 13 al 14. Quinto elemento por el cual debemos bendecir y alabar el nombre del Señor. Salmo 103, versículo 13 y versículo 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aquí se habla de otro aspecto ligado a Dios, que es inherente a Dios. El Salmo viene hablando desde el versículo 8 hasta el versículo 12, viene hablando de su misericordia, pero a partir del versículo 13 viene hablando de su compasión. Dios es un Dios compasivo. Y cuando nosotros hablamos de la compasión de Dios, el Salmo lo compara con un padre con sus hijos. ¿Qué es lo que hace un padre con sus hijos? ¿Cómo actúa un padre con sus hijos? Se compadece de ellos. ¿Por qué un padre se compadece de sus hijos? Bueno, se compadece de sus hijos porque probablemente un hijo hay muchas cosas que no entiende, hay muchas cosas que no sabe cómo hacerlas, hay muchas cosas que no sabe cómo manejarlas, y el padre de una manera compasiva se acerca a sus hijos y le dice: no, hijo, esa no es la forma, eso se hace así. ¿Verdad que sí? Usted se acerca a sus hijos y de una manera especial, a pesar de que se equivocan,
A pesar de que cometen errores, a pesar de que toman malas decisiones, usted se acerca y les dice, hijo, eso no está bien así. Esa es la manera de hacerlo. Entonces, si nosotros en el plano humano nos damos a la tarea de acercarnos a nuestros hijos, reconociendo su humana debilidad, reconociendo que hay momentos que son desobedientes, que hay momentos en que se dejan guiar por sus impulsos humanos y toman decisiones inapropiadas, pero a pesar de eso, papá y mamá están allí para guiarlos compasivamente. Mira, este es el mejor camino, considera esto, piensa en esto, toma en consideración esto otro. Dios es igual con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos errado nuestro camino? ¿Cuántas veces en algún momento hemos mirado las distintas opciones y las decisiones que hemos tomado no han sido las mejores? Y a mitad del tránsito por la vida nos damos cuenta, esto no es lo correcto, esto no fue lo mejor, y Dios de una manera compasiva se acerca a nosotros, nos expresa su compasión, extiende su gracia sobre nosotros y nos dice, hijo, ese no es el camino, esa no es la manera, esa senda no te va a llevar a un buen fin. Entonces, la compasión de Dios es esa muestra de afecto paternal, de un Dios que a pesar de que nos equivocamos, está allí para decirnos, te extiendo la mano para que salgas de en medio de estas circunstancias. Cuando pensamos en esto, tenemos que darnos cuenta de que Dios compasivamente ha actuado en medio de nuestras vidas en muchos momentos, si no todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos equivocado en decisiones que hemos tomado? ¿Cuántos de nosotros en algún momento nuestras determinaciones de vida o lo que hemos definido hacer no necesariamente ha sido lo correcto? Y nos ha tocado vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Pero Dios, como Padre amoroso, se acerca y compasivamente nos dice, hijo, ven, aquí estoy. Quinta razón por la cual tenemos que alabar y bendecir al Señor. Él es un Dios compasivo. Cuando miramos desde el versículo 1 hasta el versículo 14, esas 5 razones para alabar al Señor, nos damos cuenta, y haciendo una recapitulación de ellas, nos damos cuenta que usted y yo necesitamos alabar al Señor por sus beneficios. Por sus beneficios. Segundo, por su redención. Porque Él ha intervenido en medio de la historia, de nuestra historia, para rescatarnos, para salvarnos, para sacarnos del hoyo, para darnos redención. Tercero, debemos de alabar a Dios por sus acciones. Porque Dios es un Dios activo. Él no está lejos de nosotros, Él está allá a nuestro lado, camina con nosotros, el Espíritu de Dios está allí, guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas, guiándonos permanentemente. Cuarto, alabamos al Señor por sus misericordias. Quinto, alabamos al Señor porque Él es un Dios compasivo. El Salmo nos da esas 5 razones. Pero mire qué interesante, el Salmo no termina allí, en el versículo 14, sino que a partir del versículo 15 en adelante hay una serie de consideraciones adicionales que el salmista nos comparte, que son complementarias a esas 5 razones por las cuales usted debe de alabar a Dios. Dice del versículo 15 en adelante de la siguiente manera, y leo para ustedes: el hombre como la hierba son sus días, que pasó el viento, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. A la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sigue diciendo el verso 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Cuando leemos esos 4 versículos, esta sección desde el verso 18 hasta el verso 22 nos lleva, después de que nos dice por qué usted y yo debemos de alabar a Dios, inmediatamente nos hace un contraste entre el hombre y entre Dios. Cuando hablamos de un contraste, es que el texto bíblico nos habla de ciertas cosas vinculadas con Dios, pero también de ciertas cosas vinculadas con el hombre. El Salmo viene y expresa primeramente que el hombre, la vida del hombre, los días del hombre son como la hierba. ¿Qué sucede con la hierba? ¿Qué sucede con la flor del campo? Cuando viene alguna situación climatológica, cuando el sol está incandescente, se seca la hierba. Las flores en algún momento se marchitan y dejaron de ser. La vida del hombre es así. La vida del hombre es de esa manera. En un momento estamos florecientes y de otro momento decaemos. Cierta etapa de nuestras vidas disfrutamos del vigor de la juventud, pero llega cierta etapa de nuestras vidas donde ya el vigor se va acabando, ¿verdad? Y ya no somos como aquellos hombres o mujeres de 20, 30, 40 años, sino que las cosas cambian, se transforma todo. Pero lo interesante es que se hace un contraste entre el hombre, la transitoriedad del hombre con la misericordia de Dios. El hombre es como la hierba, pero el amor de Dios y la misericordia de Dios no cambia. La misericordia de Dios no se marchita. La misericordia de Dios no es como una flor que está hoy y cuando termina la temporada de flores se marchita y se termina. La misericordia de Dios está allí permanentemente. Por eso cuando el Salmo hace esa comparación, nos está diciendo el Dios Todopoderoso es aquel cuyas misericordias están allí permanentemente. Las misericordias de Dios no se dan por temporada. Las misericordias de Dios no se dan solamente durante el verano y en el invierno se acabaron, ¿no? Las misericordias de Dios están los 365 días del año. Las misericordias de Dios están permanentemente allí. Pero mire qué interesante, ese énfasis de la Biblia en que la vida del hombre es transitoria, pero las misericordias de Dios son permanentes. Constantemente se usa ese contraste en la Biblia para recordarnos cosas. Mire que Primera de Pedro, capítulo 1, quisiera que lo leamos por un momento, sin perder el Salmo 103, donde vamos a estar retornando dentro de un momento. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 hasta el versículo 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. En una sección donde se viene exhortando al pueblo del Señor a vivir en santidad. Somos peregrinos en esta tierra, pero mientras somos peregrinos en esta tierra tenemos que vivir en santidad. Es lo que viene hablando Pedro en este pasaje. Pero de un momento a otro, en el versículo 22 dice de la siguiente manera del capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas. Dios ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Usted y yo hemos sido purificados. Usted y yo hemos experimentado una obra maravillosa de Dios. ¿Para qué? Para que manifestemos el amor sin fingimiento. Hemos experimentado la transformación de Dios para que vivamos en ese amor, un amor sin fingimiento, un amor puro. Hemos sido renacidos, dice el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Se hace un contraste. Se hace un contraste entre ¿qué? Entre la transitoriedad del hombre y la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que Dios habla y lo que Dios dice es permanente. El hombre es transitorio. En el Salmo se hace una comparación entre la transitoriedad del hombre y la misericordia de Dios, que es para siempre. Entonces, esos contrastes en la Biblia permanentemente tienen la idea de que usted y yo debemos de tener presente que nosotros los seres humanos somos gente finita. Nuestra vida se acaba, nuestro tiempo en este mundo se termina en algún momento, pero la misericordia de Dios es para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Lo que Dios dice sigue teniendo vigencia por siempre. ¿Verdad que sí? Lo que Dios ha hablado, lo que Dios habla, lo que Dios ha expresado, no es que sirve en ciertos momentos de la vida. Lo que Dios ha hablado, la palabra de Dios, lo que Dios ha comunicado. Nosotros hemos sido renacidos por el poder de la palabra. Entonces, si eso ha sido así, el Salmo 103, a través de ese hermoso contraste, lo que nos está queriendo recordar es que la misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios no se acaba. La misericordia de Dios no es algo que usted le da cuerda y que en algún momento se acabó. No, la misericordia de Dios es permanente. Nosotros terminamos nuestra vida en algún momento deja de ser. Dejamos de existir, dejamos de vivir en este plano humano. Pero Dios va a seguir allí, actuando y operando y manifestando su misericordia en medio de la humanidad. Pero mire qué interesante, esa misericordia de Dios que es permanente, esa misericordia del Señor que es permanente, dice el Salmo 103, mas la misericordia del Señor, verso 17, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Dios extiende su misericordia sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Y qué interesante esto, porque el Salmo viene diciendo que esa misericordia de Dios está condicionada ¿a qué? Verso 18. Guardar el pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El salmista llega y dice, las misericordias de Dios son grandes. Pero esas misericordias de Dios, esas misericordias del Señor, sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto. Cuando vemos ese tipo de condicionamiento en la Biblia, nos ponemos a pensar, ¿y cuál era la intención del salmista? Cuando le escribía a la gente y le decía, recuerden que la misericordia del Señor es permanente, pero la misericordia de Dios es sobre aquellos que guardan su pacto y ponen por obra lo que Dios ha dicho. Nos recuerda, amados hermanos, que los privilegios y las bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, que las bondades y las misericordias que usted y yo tenemos en el Señor demandan una respuesta responsable por parte de nosotros. Porque las misericordias de Dios no son misericordias que yo recuerdo todos los días y digo, Dios, su misericordia la extiende sobre mí todos los días, pero yo vivo como yo quiero. Y vivo la vida a mi manera y actúo a mi manera y opero a mi manera y tomo las decisiones que a mí me dé la gana. No, las misericordias de Dios
demandan responsabilidad para con aquellos que hemos experimentado su gracia salvadora. Por eso la Biblia llega y expresa que aquellos que hemos experimentado la transformación y la vida nueva que Dios ha puesto en nosotros, tenemos sobre nosotros la responsabilidad de vivir una vida santa y que agrade a Dios. Necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios, a lo que Él nos ha dicho, y necesitamos operar bajo ese principio. Es por eso, amado hermano, que cuando se hace ese contraste en el Salmo 103, se nos está queriendo recordar, tengan presente, la misericordia de Dios no es limitada, la misericordia de Dios no es corta, la misericordia de Dios es enorme. Pero la misericordia de Dios no es para que usted viva como usted quiere, sino para que usted viva acorde con lo que Dios demanda de nosotros, como hijos suyos. Así que aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios, necesitamos vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. Sigue diciendo el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué interesante que el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dios hace un contraste entre Él, que es el Señor que se sienta en el trono, y nosotros que somos sus súbditos. Nosotros somos sus criaturas. Él es el Creador y el Señor. Y por eso cuando la Biblia pone ese énfasis que Él es, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, eso nos recuerda que Él es el Señor y nosotros somos sus hijos. Él es el Rey y nosotros somos los súbditos. Él domina sobre todo, y ese tipo de contraste nos hace recordar que nosotros, la creación, inclusive toda la creación, tiene que aprender, nos insta, nos exhorta, nos anima y nos alienta a nosotros, pero también alienta a toda la creación a bendecir el nombre del Señor. Pero mire qué interesante cómo termina el Salmo. Versículo 20 hasta el versículo 22. Bendecir a Jehová, vosotros sus ángeles. Dice, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y aquí se ve la idea que en el Antiguo Testamento se usaba de que los seres angelicales eran emisarios divinos para venir a dar mensajes y comunicar algo de parte de Dios a los hombres. Y constantemente vemos manifestaciones de esas en el Antiguo Testamento. Dios manifestándose a través de seres angelicales para comunicar y hablar sus propósitos al hombre. En medio de este hermoso salmo, los ángeles son convocados a adorar al Señor, a pesar de que son seres fuertes, que Dios los comisiona para que se cumplan los propósitos divinos. Dios los convoca a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Todo el ejército celestial es convocado a bendecir y adorar el nombre del Señor. Este hermoso salmo, entonces, es una expresión donde se comunica a los redimidos y a los que tenemos el nombre del Señor a bendecirle y adorarlo, y nos dan razones para eso. Pero también se convoca a la misma creación a adorar. Se convoca a los ángeles, seres creados, seres espirituales, son convocados a adorar.
Si la Biblia permanentemente está convocando a toda la creación a adorar a Dios, eso nos debe de recordar que el tener una actitud permanente de reconocimiento de quién es Dios y que en nosotros tiene que haber una actitud constante de alabanza y de reconocimiento a su nombre, no es una alternativa para nosotros, es una obligación. Usted y yo necesitamos estar en todo tiempo y momento teniendo una expresión constante. Por eso entonces es que logramos entender la autoexhortación que hace el salmista. El salmista por eso se autoexhorta. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Leímos en el Salmo 104, versículo 1, bendice, alma mía, Jehová. Dios, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. El salmista se anima, motiva a alabar al Señor. Mire lo que dice el verso 35 del Salmo 104. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. El salmista está permanentemente recordándose. Hay razones para alabar a Dios. Hay razones para bendecir su nombre. No te canses de alabarlo. No te canses de bendecirlo. No te canses de exaltar su nombre. Leímos en el Salmo 146, cuando hacíamos la lectura al inicio del programa. Mire lo que dice el Salmo 146, versículo 1 y 2. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. El salmista llega y dice, las expresiones de alabanza a Dios de mi parte va a ser durante toda mi vida. No me cansaré de bendecir mi nombre, bendecir el nombre del Señor, bendecir el nombre de nuestro Dios en todo momento, en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos difíciles. Voy a bendecir el nombre del Señor durante toda mi vida. Voy a bendecir al Señor. Cuando vemos este salmo, encontramos entonces que la creación misma bendice al Señor. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted ve expresiones manifestadas en aquellas visiones que ve Juan y que Dios le da. Él ve a cientos de ángeles en la presencia del Señor adorando y glorificando permanentemente el nombre del Señor. Una creación que alaba, ángeles que alaban al Señor. Una comunidad de redimidos, del pueblo de Dios que bendice el nombre de aquel que le ha otorgado salvación y esperanza. Cuando encontramos eso en la Biblia, la pregunta es, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Bueno, nuestra actitud debería de ser una de permanente reconocimiento a Dios y de alabanza a su nombre. Por eso yo creo que el Señor, antes que tengamos esa actitud de dejarnos dominar por la queja, por la incertidumbre, por la duda y por esas inquietudes propias de la vida. Mire, estos tiempos que vivimos son tiempos propicios para que mucha gente se desaliente y se deje controlar por el desánimo. Se deje controlar por la queja, por la inquietud, y empezamos, en lugar de tener palabras y expresiones de adoración a Dios, muchas veces terminamos quejándonos de los políticos, quejándonos del gobierno, pasamos más tiempo quejándonos de las circunstancias que vivimos, quejándonos de las vacunas, quejándonos del gobierno, del Ministerio de Salud, quejándonos de todo el mundo. Viviendo en una vida de permanente queja, cuestionamientos, señalamientos y al final de cuentas, amados hermanos, nos estamos olvidando que inclusive este tiempo complejo y difícil que vivimos es un tiempo para tener presente, tengo que alabar a Dios en todo tiempo. Le voy a decir, esta experiencia que hemos estado viviendo por año y medio, necesitamos examinarla y necesitamos examinarla con madurez.
Y cuando planteo este tema de examinar las circunstancias que hemos estado pasando durante este tiempo y hacerlo con madurez, es que, amado hermano, esto puede ser un anticipo de muchas otras cosas que pueden venir en el futuro. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo afectado por el pecado, por la enfermedad. Vivimos en un mundo afectado por las circunstancias propias de una sociedad y de un entorno que se deteriora, que está dañado. Imagínense si en medio de una circunstancia como esta que estamos pasando, nuestro corazón, en lugar de estar permanentemente alabando a Dios, pasamos en todo momento llenándonos de queja, de incertidumbre, de duda, quejándonos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Imagínense si en el futuro viniese una circunstancia más compleja que la que hemos estado viviendo ahora. Si bajo este escenario hemos tenido queja, ahora imagínense en un escenario mucho más complejo. Miren, nosotros hemos estado rodeados de virus, de bacterias y de situaciones y de epidemias a lo largo de los siglos. Esto no son situaciones nuevas. Esto no es la primera vez que sucede. Las epidemias, las pestes y el mal natural en este mundo no es la primera ocasión que nos acontece. En medio de todo esto, el escenario futuro probablemente nos va a traer otras circunstancias. Nosotros no habíamos experimentado una situación así, pero ¿cuántos de nosotros no escuchábamos años atrás de el ébola en África? Esas personas en esos países sí han vivido crisis. Nosotros hemos estado exentos. Nosotros estábamos pasándola muy rico aquí. Apenas con la influenza, ¿verdad? Y con algunas otras circunstancias por allí que nos daban unos pequeños resfriados. Pero ahora cuando vienen estas circunstancias un poquito más complejas, nos empiezan a temblar las piernitas y empezamos a llenarnos de duda y de inquietud. Pero hay mucha gente alrededor del mundo y muchos creyentes que ya han vivido crisis complejísimas. No piense que usted es el primer cristiano alrededor del mundo que está viviendo una pandemia y una situación difícil como una peste. Ha habido cristianos a lo largo de la historia que han pasado por la peste bubónica en Europa y en muchos lugares del mundo con otras pestes que han sido inclusive mucho más fatales que la que estamos viviendo ahora. Y que al final de cuentas experimentaron tiempos complejos. Usted y yo probablemente no hemos vivido complejidades. Y esto puede ser un anticipo de otras cosas. Si nos cuesta adorar y bendecir el nombre del Señor en medio de tiempos como estos, ahora imagínese escenarios un poco más complejos. Ahora imagínese escenarios un poco más difíciles. Yo sé que hay algunos creyentes que están orando, diciéndole al Señor que quite esto y que ya no traiga nunca más este tipo de cosas. Personas que están orando para que Dios ya no traiga más este tipo de circunstancias al mundo. Pero le voy a decir algo. El hecho de que oremos de esa manera no significa necesariamente que no se va a dar. El detalle es cómo enfrentar las complejidades de la vida. Tenga un corazón que esté cargado, impregnado y saturado de alabanza a Dios todo el tiempo. Ese es el mejor antídoto para enfrentar las crisis. Que en medio de los tiempos difíciles usted tenga una alabanza a Dios. Termino con la experiencia de Pablo y Silas. En Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan de ese pasaje? En medio de estar presos en Filipos por una circunstancia compleja, por predicar el evangelio y por ser heraldos del Señor, son llevados presos y en medio de sus circunstancias, ¿qué hacían ellos? En el cepo, ahí metido en lo más profundo de esa cárcel, se estaba diciendo uno al otro, mira Silas, qué situación la que estamos viviendo. Mire todo lo que estamos pasando. ¿Dónde está el Señor? ¿Era eso lo que decían ellos? No.
Eso no era lo que ellos no estaban cuestionando a Dios. Ellos no estaban allí dudando del poder de Dios. Ellos no estaban allí quejándose, pobrecito de mí, lo que estoy viviendo. Dice la Biblia que ellos alababan a Dios. Y la actitud que ellos tenían empezó a tener un impacto en la gente que estaba en ese lugar, inclusive en el carcelero, que al final de cuentas terminó escuchando el mensaje del Evangelio en su casa. ¿Sabe? En medio de todo esto, esa misma actitud es la que debe predominar en nosotros. Cuando usted y yo aprendemos a alabar y a bendecir el nombre del Señor en medio de las circunstancias, la Biblia nos da suficientes razones por las cuales yo debo bendecir al Señor y alabarlo en todo momento. Mire, cuando usted hace eso, aún en medio de las circunstancias complejas de la vida, usted siempre va a tener un corazón impregnado de gozo, porque en usted siempre va a haber una motivación especial, un sentir particular de reconocer y honrar el nombre del Señor en todo tiempo y en todo momento. Mire, amado hermano, estos hermosos salmos nos recuerdan la necesidad de alabar a Dios. El mejor antídoto para enfrentar las circunstancias complejas es tener una permanente alabanza a Dios. Para poder lidiar con las complejidades de la vida, alabemos a Dios y bendigamos su nombre. Para poder lidiar con los tiempos de presión y de dificultad, alabe a Dios. Por eso, inclusive, Santiago llega y dice en el capítulo 5, que si hay alguien que está enfermo, llame a los ancianos para que oren por usted, pero llega y dice que cuando hay tiempos difíciles, complejidades y tiempos de angustia, dice, canten alabanzas, tengan expresiones de adoración a Dios. Entonces, si la Biblia llega y nos anima a eso, nosotros deberíamos de tener eso como una pauta permanente en nuestras vidas que nos caracteriza en todo tiempo. No te canses de bendecir el nombre del Señor en todo momento. Cuando las circunstancias difíciles de la vida quieran venir, alabe a Dios. Que es en medio de esas complejidades que Dios te va a llenar de su paz, que Dios te va a llenar de su gozo, que Dios te va a llenar de la fortaleza necesaria para poder enfrentar todo eso. Cuando hay un corazón que tiene una permanente actitud de alabanza a Dios. Amén. Que como creación del Señor lo alabemos en todo tiempo. Oramos al Señor en este día y bendecimos su nombre. Padre amado, gracias. Bendecimos y exaltamos el nombre del Señor en este hermoso día. Nuestro corazón se llena de alabanza y se llena de regocijo. Nuestro corazón se llena de expresiones de júbilo y de reconocimiento a nuestro gran Rey y a nuestro Señor. Oh Dios, gracias Señor, porque hoy podemos reconocer que hay suficientes razones para bendecir el nombre del Señor. Hoy queremos reconocer que hay suficientes razones para dar gloria y expresar alabanza a nuestro gran Dios. Oh Padre, si hay alguno de nosotros, los que estamos presentes en este lugar, los que están conectados en este tiempo de culto, oh Dios, queremos examinar nuestro corazón. Si han habido momentos, Señor, donde nuestros corazones y vidas se han cargado de expresiones de queja, de angustia, de aflicción, de pesar, Señor, oh Padre, y nuestras bocas, en lugar de llenarse de expresiones de alabanza a Dios, se han saturado de duda y de palabras de inquietud, de queja. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos, oh Dios, porque tu palabra permanentemente nos anima a reconocer la grandeza del Señor. Anima a los ángeles a alabar a Dios. Anima a la creación misma a alabar a Dios. Y nosotros, su pueblo, somos alentados y animados a alabar al Señor. Señor, queremos aprender a alabar y bendecir tu nombre aún en medio de estos tiempos de pandemia, aún en medio de estos tiempos complejos. Queremos tener una permanente expresión de alabanza y de reconocimiento a nuestro Rey.
de alabanza y de reconocimiento al Dios eterno y al Dios santo. Padre amado, gracias, porque hoy podemos acercarnos con confianza ante el trono de nuestro gran Rey y Señor. Recibe, Señor, la gloria. Recibe, Señor, el honor. Hoy abrimos nuestros labios, te bendecimos. Levantamos nuestras manos al cielo y damos honor y reconocimiento al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey amado, porque tú estás en medio de nosotros y tenemos motivos suficientes para dar la gloria a nuestro Señor y Rey.